Muy buenos días, señor Leonardo. El día de hoy le vamos a realizar una entrevista sobre el proyecto La Literatura Ambateña. Le vamos a realizar unas preguntitas. Mi compañero Felipe, por favor. La primera pregunta que le queremos hacer es ¿dónde y cuándo nació usted? Bueno, yo nací en Loja, yo soy lojano, de hecho no soy ambateño. Vivo aquí hace mucho tiempo. Yo siempre digo que he cambiado de nacionalidad. Mi nacionalidad era lojana y ahora soy ambateño. Hace mucho tiempo ya que me adoptaron en esta ciudad. Entonces yo vine a trabajar acá como docente hace unos 12, 13 años más o menos. Entonces, ya estoy acostumbrado a la cultura ambateña, a la sociedad, a la gente, a cómo son aquí, ¿no? A la idiosincrasia de este lugar. Así que, a ver, pues yo nací en marzo, el 23 de marzo del año 1986, es decir, ya hace mucho tiempo. Entonces, eso, de Loja y pues digo aquí. ¿Dónde trabaja? A ver, actualmente, a ver, yo te comento un poco para que tengas una idea. Cuando yo empecé a trabajar, empecé a dar clases como docente. Sí. Trabajé en algunos colegios de aquí, en el colegio, a ver si recuerdo, Suizo, en el colegio CEBI, en el colegio Atenas, algunos años. Pero en el año 2017 yo publiqué una novela y a partir de ahí me retiré y me dedico a dar clases, conferencias, pero de manera independiente. No tengo una relación, una dependencia de trabajo con ningún jefe actualmente. Eso es un poco un consuelo también. Otra preguntita que le queremos hacer es de ¿dónde vive actualmente? O sea, ¿sigue aquí en Ambato? ¿Dónde está? A ver, yo vivo aquí en Ambato. Siempre he estado viajando a partir de lo que publiqué los libros, por presentar algún texto, por hacer algún curso, por dictar a veces alguna clase, alguna charla, y como soy lojano también viajando. Pero pues por el motivo de la pandemia me he quedado aquí. Todo el 2020 no me he movido, aunque hubiese querido presentar, tenía planificado presentar un libro en el año 2020, no se pudo, y ahí quería viajar, salir del país, ir a otras provincias, pero no he podido. Entonces parece que en este año 2021, al final, desde este año ya se va a poder hacer. Por el momento, pues estoy en casa en Ambato, aguantando la lluvia de este día. ¿A qué se dedica? A ver, ¿me preguntas a qué me dedico todos los días o por la profesión? ¿A qué me dedico todos los días? Bueno, te cuento básicamente lo que hago. Bueno, soy docente, siempre me he considerado docente. He dado clases desde niños de tu edad hasta chicos de colegio y también universidad. Este, pero siempre me he considerado en el alma como ese gusto por dar clases, por eso siempre entiendo a los docentes y me gusta cuando los docentes o los chicos están haciendo trabajos prácticos como los que ustedes están haciendo, que eso es bueno, que uno en la práctica aprende mucho y puede, ustedes tienen mucho tiempo y lo más importante que tenemos los seres humanos es el tiempo. Eso es lo más caro que hay en el mundo, es el tiempo, porque nadie te puede comprar tiempo, ni puedes vender tiempo, ni puedes pedir en el celular una recarga de tiempo. Entonces es lo más importante que tienes, por eso no hay que desperdiciarlo. El tiempo de la niñez, el tiempo de la juventud y de la adultez, de la ancianidad, hay que aprovecharlo a como dé lugar en cosas que te hagan sentir bien como ser humano. Eso es lo que necesitas. A ver, yo me dedico, básicamente, me considero docente y a eso me dedico, a dar clases cuando alguien me necesita, cuando necesitan alguna cuestión. Y pues como parte de la vocación literaria, pues también escribo algunos libros y a veces los comparto, los comento, también escribo por ahí en redes sociales, hay alguna página donde publico poesía, ese tipo de cosas. En mi día a día, pues me dedico a ver, siempre veo en la madrugada noticias de las 5 de la mañana, luego empiezo a leer, tengo una rutina, tengo un horario que hacer con mi vida para poder no desperdiciar el tiempo, que eso es lo que yo creo que hay que considerar. Cuando ya tienes mi edad, pues es momento de valorar aún más el tiempo. Cuando eres niño puedes jugar toda la noche, pero cuando eres adulto ya no puedes decir me voy a jugar todo el día y toda la noche. De eso se trata.
¿Y algún familiar se dedica a lo mismo que usted? No, ningún familiar. Soy la única persona. De hecho, mi padre siempre le gustó leer literatura. Gracias a él yo empecé a tener gusto por los cuentos, por la cultura, por estudiar, por el arte, a pesar de que él no es escritor ni ninguna cosa, ni nada que se le parezca, ni docente. Sin embargo, yo, gracias a mi familia, empecé a conectarme desde muy chico con la literatura. ¿Dónde fueron sus estudios? Mis estudios fueron en Loja. Eh, Mis estudios yo los hice en la ciudad de Loja, perdón, en la provincia de Loja, para ser exacto, en un cantón que se llama Pindal, ¿ya? Ahí yo estudié la escuela, y mi escuela se llamaba José María Urbina. Bueno, estudié en otra escuela también, dos escuelas estudié. Me cambié porque una me quedaba más cerca, luego un colegio, el Colegio Nacional, y de ahí estudié filosofía y luego estudié literatura en la Universidad Técnica Particular de Loja. Entonces, esos son los estudios que yo he hecho. Actualmente estoy pensando continuar, pero pues todos los días no se deja de leer. Yo tengo una rutina de lectura, tengo por aquí libros pendientes que estoy terminando. Justo ahora, en esta semana me he dedicado, les contaba a sus compañeros, a leer este libro. Bueno, siempre las personas que nos dedicamos a esto, siempre tenemos 4 o 5 libros que estamos leyendo a la vez, ¿no? Entonces, hay un libro que lees por diversión, otro libro que lees porque te interesó cuál tema, otro libro porque te estás formando un poquito más académicamente, entonces tienes varias cosas como que estás ahí trabajando todos los días. ¿A qué edad comenzó a escribir o a interesarse en esto de la literatura? Yo empecé a interesarme desde muy chico, porque esto les contaba yo a tus compañeras y te los comento a ustedes. Yo estudié en el tiempo donde no existía el Internet. Entonces, lo único que tenías era una biblioteca y si no encontrabas eso en la biblioteca, pues te tocaba imaginarte. El Internet de nuestro tiempo era la imaginación. ¿Qué tal? Yo te digo una palabra y tú no sabes qué significa, no la encuentras en el libro, no la encuentras en la biblioteca, te toca imaginarte. Entonces te imaginas y dejas volar la imaginación. Entonces, ese era el Internet de nuestro tiempo, ¿ya? Ahora tú tienes una duda, vas al Internet y enseguida te respondes. Yo te digo, por ejemplo, la palabra brexitear, por decirte así, ¿ya? Si no encuentras en el diccionario brexitear, te toca imaginarte si no tienes internet. Entonces nosotros vivimos en esa época de que nuestro internet, cuando ya no había otra salida, pues era la imaginación, porque eso pasa en casa, cuando tú conversas con alguien. ¿Y qué significa esto? Cuando nadie de tus amigos sabe ya, ¿qué haces? Veamos en Google. Ya, ese es pero nuestro el internet. Yo empecé a escribir e interesarme desde muy chico. De hecho, hay cuentos que yo me sé de memoria, de los que mi padre me contaba. Pero empecé a escribir más o menos entre los 14 y 15 años. Una vez tomé un cuadernito que tenía y de ese cuadernito empecé a escribir poesía en ese cuaderno. No sé qué se haría. Yo lo terminé de escribir en un cuaderno de 100 hojas, que lo terminé de escribir. Y esa fue la primera cosa que escribí. No sé qué se haría. Creo que se perdió, alguien lo botó o alguien le dio risa y se lo llevó para reírse. Sin embargo, pues ahí está ese libro. Eso fue lo primero que escribí. No era nada serio, pero necesitaba expresarme, porque los seres humanos necesitamos expresar. Con nuestro espíritu internamente tiene actividad, entonces la poesía viene a ser una, una actividad, ¿sí?, del espíritu. Y eso, lo que sentimos, lo vamos traduciendo ya al papel. Y desde ahí se me quedó la idea. Por ejemplo, yo cada vez que escribo, aquí tengo, por ejemplo, todo lo que he escrito, voy tomando nota de todo lo que voy escribiendo. Eso fue que les muestro, por ejemplo, porque uno tiene que aprender a ser disciplinado en esto. Yo les comento porque ustedes están todavía de largo con el tema de estudios. Entonces, eso es bueno y ayuda a que te vayas formando poco a poco. Entonces, ese fue el primer contacto. Luego, pues, cuando ya trabajas como docente, te quita el tiempo la docencia, porque tienes que calificar cuadernos, tienes que calificar exámenes, tienes que preparar clases, tienes que tener reuniones, enviar correos. Bueno, los profesores siempre pasan envueltos en cuestiones burocráticas, parecen secretarias, escribe y escribe, y tienen muy poco tiempo como para dedicarse a leer. Entonces la docencia te quita mucho tiempo para leer porque tienes otras responsabilidades, reunión con padres de familia, que tienes tal o cual jornada que hacer, etcétera. Luego, en el año 2017, yo publiqué en serio una primera novela
hace poco, en el año 2017, estamos hablando de casi, pues, ¿qué? 5 años, menos, 4 años. Entonces, ahí ya publiqué en serio, pero el resto de tiempo lo dediqué a dar clases en diversos colegios, en preuniversitarios, pero necesitaba tiempo porque, como te digo, ustedes verán a sus profesores, los profesores pasan siempre full en casa, en especial si ellos tienen otro trabajo a veces en la tarde, o tienen niños, o tienen su hogar que atender. Entonces la vida del profesor es así. Ustedes tienen ese privilegio, que la vida del estudiante pues es dedicarte a estudiar. ¿Cuál fue su primer libro en leer y cuál fue el título de su primer libro en escribir, el cual nos está comentando ahorita? Ya verás. Eh, Siempre cuento esto porque es interesante contarlo, sobre todo a ustedes que están en estas edades, porque las otras personas ya están ocupadas en sus cosas, ¿sí? Entonces uno siempre recuerda. A ver, yo empecé a leer. Fíjate que antes habían unas caricaturas, porque antes nosotros leíamos mucha caricatura, las tiras cómicas que se llamaba, ¿sí? Las revistas de National Geographic, las antiguas, ¿sí? Eso era lo que llegaba. Entonces yo empecé a leer porque mi familia en Loja son muy católicos, eran muy católicos. Entonces habían unos libros, unos folletitos, unos libritos, no tengo aquí ninguna, que eran de la Biblia ilustrada, ¿ya? Eso te vendían, no sé, en la iglesia, en algún lugar te vendían. Y mi padre me regalaba, mi madre también, era como, para mí fue como ver la serie de Dragon Ball, leer la Biblia ilustrada. Yo empecé a interesarme por la Biblia ilustrada, fíjate. Y eran toda la Biblia, pero en tiras cómicas, ¿sí? En cómics. Y a mí me encantaba porque ahí se hablaba del Antiguo Testamento, se hablaba de guerra, se hablaba de la Torre de Babel, del diluvio universal, de la guerra de los macabeos contra los griegos, de cuando empezaron la salida de los egipcios, de los israelitas desde Egipto a la tierra prometida, que David mató a Goliat, que Sansón y Dalila, ¿qué más te puedo contar? Y así, acontecimientos que en realidad no los podías ver tú en la televisión, pero eran acontecimientos hermosos. Por ejemplo, tú decías, cómo nacieron los idiomas, y te lo explicaba la Torre de Babel, por qué se extinguieron ciertos grupos humanos, leías el diluvio universal, Sodoma y Gomorra, que llovía candela y azufre, la creación del mundo, todas esas preguntas. Entonces eso fue lo que empecé yo a leer. De ahí después ya cogí otros libros, empecé a leer cuentos latinoamericanos. Mi padre me regaló un librito que era de cuentos latinoamericanos. A mí me gustaba mucho el terror, los cuentos de terror. Eran cuentos pequeños, pero eran cuentos de terror. Que tú en la noche ya después no te podías dormir y querías ir a dormir con tus papás por el miedo que te daba de lo que habías leído, ¿sí? O lo que te contaban. Esa era nuestra vida porque no había internet. Hoy en día pones un video, pones una película de terror y ya está, ¿sí? Pero en ese entonces no. Entonces, más o menos esos fueron los primeros libros que yo recuerdo. Después vino un librito chiquito que se llama Una carta a García. Después empecé a leer ya cuentos clásicos, fábulas de Esopo. Recuerdo un autor que se llama Rafael Pombo, que también leía mucho de él. Había un cuentito que se llamaba El renacuajo paseador, que yo me lo sabía de memoria, de principio a fin. Entonces, esos fueron mis primeros pasos en la literatura. Después fueron viniendo ya más libros, y ya mi vida empezó a cambiar y empecé a interesarme más. El mejor tesoro que yo tenía en ese entonces eran los libros. De hecho, yo escondía los libros de mi hermana menor para que no los rayen y los recorte, porque cuando ella necesitaba dibujitos para pegar en el cuaderno, pues iba a buscar mis libros y les metía. Y también las National Geographic, para mí fue mucho, esas revistas de ciencia, tenían National Geographic, no sé qué otra revista de ciencia. Entonces yo tenía ahí como la ciencia a la mano, la ciencia de ese entonces, ¿no? Entonces yo leía, empecé a ver, por ejemplo, las fotografías que eran espléndidas, me encantaba el color de esas fotografías que salían, y eso. Bueno, después ya estudié filosofía, literatura, y ya cambió. El primer libro que publiqué se llama Instrucciones para volverse loco. Es una novela. Sí, es una novela, no tan larga, es una novela de unos 120 páginas, no es tan grande, y pues fue bien recibida, mucha gente le gustó. De hecho, yo no tengo ni siquiera una para mostrarles ahora, yo que soy el autor, me he quedado sin ninguna. Eh, la presenté en Argentina, la presenté en muchas provincias de aquí del Ecuador, mandé a muchos lugares, estuve viajando también, en parte por conocer también Latinoamérica, porque el arte es más una vocación, ¿no? Más que un negocio, es una vocación, sí, es una vocación.
Vocación, les comento, vocación significa llamado, viene del latín vocare, que significa llamar. Entonces es como algo que te llama, ¿no? Que a ti te dicen, hazte médico, pero tú dices, yo siento un llamado y quiero ser gamer. Entonces la vocación de, o mucha gente, tú sientes, te dicen tus padres que tienes que ser arquitecto, y si yo siento un llamado, quiero ser streamer, quiero ser youtuber, quiero ser influencer. Entonces ese llamado, la vocación, lo que sientes dentro. Eso más o menos, así brevemente. ¿Y cuál sería su hobby preferido? Hobby, a ver, digamos que como hobby, el hobby siempre fue leer. Me gustó el deporte, el fútbol, me gustaba muchísimo el fútbol, me gustaba bastante el fútbol. De hecho, yo en las tardes, cuando estaba en el colegio, iba a jugar. En Loja se juega indoor fútbol, se juega 6-6 en cancha de cemento. Jugábamos bastante, pero la lectura siempre fue mi hobby. Luego, otros hobbies que bueno, ahora ya no juego mucho, de hecho, no juego desde hace unos 2 años, no toco una pelota. Pero como les digo, tengo libros que me divierten. Por ejemplo, hay un filósofo que se llama Slavoj Žižek, es un filósofo esloveno, y él tiene un librito que se llama Mis chistes, mi filosofía. Me gusta mucho el humor, me encanta, es una de las cosas, me encanta muchísimo el humor, porque, no sé, me llama la atención mucho el humor. Las personas inteligentes dicen que siempre se decantan o se inclinan hacia el humor, y el tipo de humor que hace una persona eh, habla mucho, ¿no?, de él. Y sobre todo, el humor te despierta porque necesitas creatividad, ¿sí?, para hacer algún chiste. Y no solo inventarlo, sino saberlo contar. Reclama mucho el humor. Me gustan ese tipo de libros que son un poco anecdóticos, y de hecho entre mi familia yo siempre suelo contar chistes, cosas relacionadas con la filosofía, con la literatura y ese tipo de situaciones. Entonces, otro hobby que tengo, el cine, me gusta bastante el cine. Me gustan mucho las películas, les recomiendo también a ustedes que vean muchas buenas películas, que vean el cine, te forma mucho el cine, te ayuda, cuando es buen cine, ¿no? Cuando es buen cine. Pero porque si ves aquí que Huff, no vas a aprender nada. Sin embargo, no, mentira. Hay que ver, yo no estoy en contra de los youtubers y todo, pero hay que ver algo que nos forme, ¿no? Que tú digas, no estoy perdiendo el tiempo, estoy aprendiendo algo. Porque recién yo en la mañana veía a chicos de su edad, tenía una entrevista por ahí, y alguien me contaba que estaba viendo la historia, pasaba el youtuber cada día, y no aprendes nada, ¿sí? Eso más o menos. Eso sería. ¿Qué lo inspiró a trabajar en la literatura? ¿Qué me inspiró? Como te dije, o como les dije, desde el principio me gustó la lectura. Entonces me gustaba la matemática, no es que no me gustaba, me gustaban los números también. De hecho, en el colegio yo estudié química y biología, ¿sí? No estudié sociales, que por lo general estudiaban los que les gustaba literatura. Yo estudié química y biología. Entonces, llegó un momento en el que yo quise, a ver, les voy a comentar, que esto no les conté al otro grupo, en el que yo, como ya les dije que venía de una familia muy católica, yo después de terminar el colegio entré a un seminario para ser sacerdote, fíjate, ¿ya? Pero no logré terminar porque terminé solamente filosofía, luego entré a teología y lo dejé, creo que fue en primero de teología, por ahí lo dejé, pero terminé toda la filosofía, ya toda la filosofía la terminé y me salí de ahí. Me salí de ahí, dejé, se puede decir, colgué los hábitos y todo, y me gustó mucho, me llamó la atención, pues, dar clases. Me formé mucho porque en la iglesia sí estudias bastante, también aprendes muchas cosas, en filosofía, te llenas del espíritu sobre todo, y de ahí empecé a trabajar como docente en diversos colegios, y bueno, el seminario me permitió estudiar, me permitió viajar, me permitió conocer gente, me permitió sensibilizarme un poco más con las personas, ser mejor ser humano, y pues eso lo agradezco mucho. Y luego cuando me hice docente, pues me quedé con lo de la filosofía y empecé a estudiar literatura. Y como desde niño me había gustado, pues para mí fue muy fácil quedarme con... De hecho, mi vida está entre dos cosas que tienen mucho en común, ¿no? Que no son totalmente opuestas, ¿sí?
que es la literatura y la filosofía. Entonces a veces leo libros de literatura y a veces libros de filosofía. Entonces siempre estoy entre esos dos mundos, ya que la una pues tiene un carácter más científico, la filosofía, y la otra tiene un carácter más intuitivo, artístico, que es la literatura. Más o menos así como para contarles brevemente. ¿Y nos podría contar alguna anécdota de su infancia que le haya gustado a usted mucho? A ver, creo que ya me preguntaron eso alguna vez. A ver, anécdotas. A ver, voy a contar alguna que no me haya, a ver, más que, a ver, entre anécdotas, ya, esta también la he contado. No sé si ustedes recuerdan, ustedes creo que ya no hacen eso, pero cuando antes los profesores ponían la bandera y tú tenías que pararte frente a la bandera y decir una recitación, ¿ya? Eso ya no se hace, ¿verdad? ¿No? Ya no se hace, ya. Entonces, Ahora solo nos paramos enfrente de la bandera y cantamos el himno nacional. ya, no, no. Antes tú tenías que saberte de memoria algunas recitaciones, ¿ya? Y decirlo frente a la bandera así declamando, como si estuvieras frente a un público. Tu público era la bandera. De hecho, le dabas la espalda a tu grupo, a tu gente, a los chicos, y le recitabas a la bandera, ¿sí? Recuerdo que había una que decía, flameas al viento, oh gran tricolor, brindando el mensaje del bello Ecuador. Mi alma se inunda de viva emoción al verte en la del sol, mi patria y su gente, historia y valor, etcétera, ¿ya? Entonces, eso lo decías, ¿ya? Eso lo decías. Frente, sí, los niños chiquitos, por ejemplo, salían y se paraban desde prekinder y decían, por ejemplo, banderita mía, bella tricolor, tú serás la dueña de mi corazón, y le decían a la bandera, ¿ya? Entonces, yo desde niño me vinculé también a la oratoria, me gustaba mucho la oratoria, de hecho, por ahí en el colegio siempre participé en eso, y en la escuela siempre pasábamos a recitar, porque además el profesor te decía, tú, por ejemplo, Andrés, pasa tú, y tú tenías que recitación, ¿ya? O Felipe eres, ¿no? Felipe, pasa tú, etcétera. Entonces, un día, esta anécdota me acuerdo siempre, yo me sabía una recitación, recuerdo, y la tenía preparada porque dije, el lunes es de ley que el profe me pasa a mí. Entonces yo estaba listo para la recitación. Entonces me pasó a la recitación y yo estaba ya recitando, pero no me di cuenta que mi madre, que me fue a dejar, se quedó a la formación. Y para uno es vergonzoso que la mamá le vea en el público ahí tú todo recitando, ¿sí? Entonces, a lo que yo regresé a ver, por alguna razón le veo a mi mamá que estaba ahí mirándome y todo. Claro, en ese tiempo no habían celulares y no me grababa. Entonces, me dio tanta vergüenza porque mis alumnos, mis amigos estaban ahí también y me olvidé. Me olvidé la recitación. Me olvidé, todos eran así. Y dije gracias y pasé rojo. Todos estaban riéndose de mí. ¿Y por qué te olvidaste? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué te dolió? Luego viene la profesora, dice, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Tú siempre recitas bien, ¿qué pasó? Digo, no, nada, no pasó nada. Igual mis compañeros, después en el recreo, ¿qué te pasó? Oye. Y así, entonces eso fue una anécdota que me pasó a mí en tiempos digamos, en tiempos de mi escuela y relacionado digamos, con lo que me gustaba, con la literatura. Le cogí mucho gusto a las letras, ¿no? De hecho, hay un filósofo, ustedes no lo van a entender ahora, pero lo entenderán algún día. Hay un filósofo que se llama Jacques Derrida, que dice que nada hay fuera del texto. Eso dice. Bueno, no sé por qué les comento esto, pero bueno, ahí está. ¿Qué género literario es el que más le gusta a usted y por qué? A ver, cuando se trata de géneros literarios, pues yo empecé con la narrativa, es decir, con el cuento, con lo más pequeñito, porque recuerden que hay microcuento, hay el cuento y hay la novela, ¿no? Esos son como las tres categorías de la narrativa en cuanto a lo literario. Bueno, de ahí yo empecé con el cuento. Entonces, para mí, lo preferido de todo el tiempo han sido la narrativa, sea novela, o sea, de hecho, por eso te contaba que lo primero que hice fue publicar, una novela que es narrativa. Pues lo primero, yo creo que por aquí tengo alguna novela. Bueno, tengo más novelas. Y luego publiqué poesía, pero la mayor parte, mis géneros preferidos son la novela y el ensayo.
bueno, algunos no consideran al ensayo como género literario, pero bueno, nosotros lo vamos a considerar como género literario porque también el ensayo pues apunta a la belleza, aparte de ser un ensayo bien hecho, bien redactado, investigado y todo, con un buen carácter científico o argumentativo o lo que sea, también tiene que tener una belleza, tiene que fijarse también en la belleza literaria y en estética también. Entonces eso es como lo que más me gusta. Y la poesía, pues empecé después con poesía a leerla. Me encanta, hay ciertos poemas que me encantan y me los sé de memoria igual. Yo escribo en una página que se llama Instrucciones para volverse loco, que está en Facebook. Bueno, ustedes como no tienen Facebook, pues entonces no la pueden visitar, la visitarán cuando sean grandes. Y si todavía existe esa página. Entonces estoy escribiendo todos los días, también tengo una página en Instagram. Igual hay versos que me encantan. Yo pienso que porque la poesía es algo que te tiene que nacer del alma, ¿no? No es como que dices, voy a escribir poesía ahorita y ya, no, tiene que nacer. Hay días que quieres leer poesía y días que no quieres. Hay días que quieres escribir poesía, pero en cambio cuando tienes una novela, pues la tienes que terminar de leer para entender lo que está pasando. Es como una película, tienes que terminarla toda y mirarla desde lejos a toda, ¿no? Porque cuando tú estás dentro del bosque, los árboles no te dejan ver el bosque. Entonces, eso es lo que sucede. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por su atención. Ya, una cosita que les quería pedir, por favor. Ya, verán. El nombre con el que me tienen que registrarse es Martín Cadés. ¿Ya? Ya. Ya verás. Es Martín con tilde en la I y Cadés. ¿Ya? Ya. Si ustedes quieren googlear, tienen Google en la mano, pueden poner, después que cerremos la entrevista, pueden poner mi nombre y ver ahí también un poco de mis cosas y todo lo demás. Sí, como Martín Cadés me encuentro, ¿ok? Y con ese nombre me registran. Les agradezco mucho por la entrevista, chicos. Lean mucho, porque hay que formarse en la vida. Eso es todo. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Cuídense, un gusto saludarles. Hasta luego. Hasta luego.